Sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a igualmente actualizar otro video. En este caso, este corresponde a los comandos para conocer la información de nuestra RAM. Entonces, en los anteriores, un anterior video, teníamos un comando en CMD y funciona, pero también podemos utilizar la parte de PowerShell. Para ello siempre abrimos PowerShell y una vez que se nos abre PowerShell, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir los siguientes comandos. Bueno, este primer comando lo vamos a dejar acá. Un momento, permítanme. Ahí está. Bien, estos comandos de igual forma los voy a dejar en la descripción del video y vamos a darle clic para que comience a ejecutarse el comando. Bien, una vez que ya damos enter, nos comienza a dar la información que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué pasa acá? En este caso, tenemos max capacity y memory device y tenemos estos datos de acá. Nosotros lo que necesitamos en este caso para conocer la cantidad máxima que soporta nuestra RAM es tomar estos datos de acá, porque esta es la capacidad máxima que soporta nuestros datos, perdón, nuestra laptop. Entonces, copiamos ese dato y nos vamos a una calculadora y para efectos prácticos del video vamos a hacer la conversión de megas a gigabytes en nuestra calculadora de la laptop. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es una división entre 1024. Vamos a dividirlo dos veces este mismo dígito de la siguiente manera. Lo dividimos una vez y nos da esta cantidad. Luego, para convertirlo directamente a gigas, lo que vamos a hacer es darle otra división entre 1024. Y notaremos que al final nos da un número menor al que nosotros habíamos colocado y este es el número total que nuestra desktop o laptop pueden correr en cuanto a RAM se refiere. Entonces, el número o la cantidad máxima de RAM que le puedo meter a mi laptop es de 64. Muy bien, de esta forma nosotros podemos saber que efectivamente la cantidad total es esta. Ahora, ahora que ya sabemos que la capacidad máxima es de 64 bits o el número que se les dé en sus laptops, que se les muestra en sus laptops, nosotros también podemos verificar otro apartado, el cual es Memory Device. Este lo que nos hace o nos muestra es que es cuántos slot o bank podemos usar y en este caso, para mí, puedo usar dos. Eso quiere decir que si yo quisiera, puedo meterle otro módulo de RAM y fácilmente puedo aumentar la RAM que ya tiene mi laptop. Entonces, de esa forma nosotros podemos saber cuánto es la capacidad máxima de RAM que soporta nuestra laptop y cuántos slot o bank tiene para poder utilizar. Pero aquí hay algo también que hay que aclarar. Esto es que este número no nos dice cuántos efectivamente están libres y cuántos están siendo utilizados. Entonces, para saber eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente.
En este caso, como ya sabemos que nuestra cantidad máxima de RAM es de 64, ya no necesitamos esta información, podemos limpiar la consola de PowerShell con el comando cls. Bien, ahora con este siguiente comando podemos saber cuántos slots bank están siendo usados y cuáles son. Además, nos va a mostrar la cantidad de RAM que tiene este slot o bank, la velocidad a la que trabaja, muestra en algunas ocasiones el nombre comercial de la RAM y el modelo exacto del módulo, es decir, de la RAM que estamos utilizando. Bien, lo que vamos a hacer es colocar este otro comando y este comando pues lo que nos va a verificar va a ser la diferente información que nosotros le estamos indicando que nos muestre el número de bank o slot utilizados, la capacidad de cada uno de los slots, la velocidad. eh, bueno, en un dado caso, tal vez pueda mostrar lo que es quién fue el creador, el número de ellos y lógicamente también nos puede ayudar al número serial. Bien, vamos a comenzar y vamos a dar clic o más bien dicho enter para obtener la información. Y en este caso me está mostrando dos, pero acá a mí me da en el bank cero. Eso quiere decir que está siendo utilizado en las mismas, en el mismo slot o bank, lo que es la RAM que estoy eh, utilizando. En este caso, notaremos que aquí en Capacity nos da un determinado número y pues nosotros podemos decir, bueno, y entonces aquí, ¿qué está pasando, verdad? ¿O qué simbolizan estos datos? Bueno, lo que simbolizan estos datos es la cantidad de gigas que tiene nuestra RAM. Pero aquí estos dígitos están en este momento en bytes. Entonces necesitamos pasarlo a gigabytes. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este dígito, en este caso es el mismo en cualquiera de los dos, lo copiamos y de igual forma nos vamos a la calculadora, pegamos la cantidad y una vez que ya tenemos la cantidad, como recordemos que está en bytes, debemos pasarlo a gigabytes, vamos a hacer tres divisiones. Entonces, para ello vamos a hacer la primera división entre 1024. Ahora la segunda división entre 1024 y la tercera división entre 1024. Y ahí lo tenemos. Esta es la cantidad que tengo. Bueno, en este caso me está diciendo que tengo 16, pero recordemos que son dos y me está diciendo que los tengo instalados los dos. ¿Y cómo puedo saber que estoy utilizando dos a pesar de que me está diciendo que los tengo instalados en el mismo bank cero? Esto es por su número serial. Aquí podemos indicar que tenemos un número serial y tenemos otro número serial. Eso quiere decir que en mi caso yo tengo dos de 16, por lo tanto al final tengo 32 gigabytes de RAM. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo más práctico, nos vamos a propiedades y aquí lo tenemos, 32 gigas de RAM. Entonces, como podremos notar, pues ahí nos muestra sin ningún problema la información.
De esta manera es como hemos terminado con el video tutorial y de igual manera, como había mencionado, voy a dejar este comando en la descripción del video.